Buenas noches, señores televidentes, y bienvenidos a su programa Justicia en tu Comunidad. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y muy polémico a la vez, y que se trata del proceso inmediato y la flagrancia propiamente. Así que, señores, este es un tema muy particular, y para ello tenemos la presencia del doctor William Timanay Girio, juez superior de la Sala Penal de Apelaciones de esta Corte Superior de Justicia de Huaura, a quien le damos una grata bienvenida. Bienvenido, doctor. Buenas tardes, señor. Gracias por su invitación para poder departir sobre algunos temas que, como usted ya lo indicó, resultan importantes y son los esfuerzos que realiza el Poder Judicial de la mano con el Congreso a fin de que la justicia sea mucho más célere y sobre todo que los casos de impunidad que tanto se reclama en la comunidad sean suficientemente procesados y se llegue a una decisión justa y eficaz. Sabemos de antemano, doctor, que usted, como magistrado de esta Corte Superior de Justicia de Huaura, aplica de forma directa este tipo de proceso inmediato. Pero, digamos, el antecedente para que se genere este tipo de proceso, ¿a qué se debió? ¿La respuesta tal vez de la población? ¿Cómo se genera este tema? Debemos recordar que el Código Procesal Penal del año 2004 ya contenía dentro de su regulación la institución o este proceso especial denominado proceso inmediato. En este proceso inmediato original se facultaba al fiscal para que en casos en el que exista flagrancia o en otras situaciones, como por ejemplo cuando el propio encausado admita la comisión del delito o cuando existieran suficientes elementos de convicción, pudiera ejercitar el proceso inmediato. El problema está en que, por ser facultativo, los fiscales lo podían o no hacer. Y en el transcurso del tiempo, desde que entró en vigencia el Código Procesal Penal el año 2006 hasta la fecha, o hasta el año pasado, perdón, eran poquísimos los casos en el que se hacía uso de esta institución. Mejor dicho, no se aplicaba. Entonces, más que problema legislativo, se trata de problema de personas. Pese a las bondades de este proceso inmediato, no se hacía uso. Se desconocen las razones, pero al menos, con la experiencia que tenemos, hemos encontrado de repente alguna explicación por parte de algunos fiscales que creían que plantear un proceso inmediato podría afectar el derecho de defensa del procesado, del imputado, y ellos temían que en segunda instancia seguramente se cayeran abajo sus procesos. Y bajo ese temor es que no lo planteaban. Situación que consideramos que no tenía mayor sustento porque hasta donde tengo conocimiento, ninguna sala había revocado los procesos inmediatos hasta ese momento. Entonces, esa falta de práctica de los fiscales hizo que el propio Poder Judicial, con una comisión, hiciera llegar algunos proyectos de ley ante el Congreso. Ha sido de esta manera que, por iniciativa del Poder Judicial, es que llegan estos proyectos al Congreso y finalmente han sido aprobados por intermedio, del Poder Ejecutivo, porque hubo una coordinación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Justicia, y logró plasmarse en este decreto legislativo que reformula o reforma el proceso inmediato y haciéndose ya obligatorio para los fiscales en los casos de flagrancia. Ese ha sido el origen. Es interesante descartar todo este contexto, doctor, porque particularmente muchas veces se nota, digamos, la facultad de legislar que tiene el Congreso o que podría tal vez tener con una delegación de facultades el Ministerio, perdón, el Poder Ejecutivo. Sin embargo, el Poder Judicial o la Fiscalía son los llanos o las personas, digamos, que tienen a la mano de cómo se resuelve tal vez un proceso o qué se necesita tal vez para poder llevar a cabo eficazmente, como en este caso el proceso inmediato. Y justamente la iniciativa del Poder Judicial para poder cambiar una legislación que, digamos, se le haga más obligatorio, en todo caso, digamos, lo lleve a la práctica a los fiscales a llevar a cabo este proceso bastante eficaz y bastante
motivador, porque incluso una cifra nos hablaban de un total de casi más de 8.000 procesados, sentenciados, dígame. Entonces, digamos que las cifras son alentadoras y se puede llevar en buen término este tipo de procesos. Claro, sin embargo, no hay que perder de vista que el proceso inmediato es uno de carácter especial, es uno de carácter excepcional. El proceso común es aquel que se respetan todos los plazos, garantizando también que el procesado pueda organizar su defensa, que pueda conseguir un buen abogado de su confianza. Es por eso que tampoco se debe abusar de esta institución importantísima, una magnífica herramienta del proceso inmediato, pero si se abusa de él, se desnaturaliza el proceso, porque podríamos caer en la cuenta de que del 100% de procesos penales que pueden llevarse en nuestra patria, la mayoría de ellas vayan a proceso inmediato, y eso no es el sentido de la norma. Lo que se quiere es que para ese grupo de casos que son de flagrancia y de omisión y de procesos o de delitos en estado de ebriedad, se pueda llevar a cabo este tipo de procesos. Pero en aquellos que son ciertamente complejos, aun cuando sean casos de flagrancia, pero son complejos por el número de gente involucrada o por la gravedad de la pena que se puede imponer a la persona, a fin de no vulnerar el derecho de los procesados, a veces resulta más bien contraproducente llevar a cabo un proceso inmediato. Por ejemplo, para los jueces no solamente es importante demostrar los hechos cometidos por una persona para que se le condene, sino también resultan importantísimos los medios de prueba que permitan establecer una pena proporcional al delito que se ha cometido. Y para que se puedan encontrar este tipo de pruebas, eso ya responde a la actividad que realice el abogado defensor. Es decir, por ejemplo, puede tratarse de un delito de homicidio, en el que a todas luces pareciera que la persona lo ha cometido con ensañamiento. Sin embargo, el abogado, si hubiera tenido un tiempo mayor, podría haber conseguido medios de prueba para acreditar, por ejemplo, que se trataba de un delito por emoción violenta o que lo hizo de repente en legítima defensa o alguna situación de este tipo que puede hacer que la pena se reduzca. Si no fuera así, si lo hiciéramos con los plazos que se establecen en el proceso inmediato, podríamos caer en casos injustos, en el que el imputado, el sentenciado, tenga penas demasiado severas, cuando en un proceso común no hubiera sido así. Entonces yo considero que los jueces, y además los fiscales y los demás operadores jurídicos, deben tener muchísima cautela al plantear o incoar un proceso inmediato. Resulta cierto todos, digamos, inconvenientes que puede generar tal vez correr con los plazos, ¿no? Lo que significa, digamos, apresurar un poco las cosas y no darle mucha intervención a las partes o en todo caso también al representante del Ministerio Público para que pueda hacer en todo caso, digamos, un acopio adecuado de las pruebas, digamos, los medios probatorios relevantes para ustedes, los magistrados, puedan llevar a cabo su labor. Y creo que el caso más saltante en este sentido nos llama la atención pues las noticias de que haya, digamos, algunas sentencias que no, digamos, no tienen tal vez una proporcionalidad. Por ejemplo, una persona que golpea a un oficial y tal vez una persona que está viendo un caso de violencia familiar. Tal vez se puede dar este tipo de, digamos, casos, como usted lo comenta, o en todo caso se adecúa a la forma, digamos, de un poco que se apresuran las cosas, ¿no? Exacto. Debemos entender que que nuestro Código Penal, que es el que regula cuáles son los hechos que se constituyen como delitos, establecen un margen de penalidad, cuál es el mínimo y cuál es el máximo. Este Código Penal del año 1991 ha sufrido muchísimas modificaciones, está sumamente parchado, de modo que cada vez que existía noticias en el que se apreciaba de repente que un supuesto delincuente era liberado o absuelto, o cuando se veían por las calles
un hecho clamoroso, impactante, como homicidios, asaltos, sicarios, etcétera, ha hecho que como respuesta el legislador adopte una respuesta de repente lo más fácil posible. Y la única respuesta que hemos obtenido hasta la fecha es simplemente agravando las penas. Y esto ha hecho que con el tiempo podamos encontrar delitos que aparentemente son más leves en relación a otros, pero que de acuerdo al Código Penal la pena es mucho más severa. Y el mejor ejemplo es el de violencia y resistencia a la autoridad, en el que se ha establecido que si el afectado resulta ser un policía, un fiscal o un juez, las penas se agravan. Es una circunstancia agravante, de tal modo que la pena mínima son 8 años de pena privativa de libertad, frente a otros delitos como el de lesiones, en el que las penas son no mayores de 3 años, no mayores de 5 años, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se ve la diferencia. Entonces, el problema está en la aplicación de las normas que son de carácter público y el juez tiene que aplicarlas. Eso por un lado. Y en segundo lugar, tenemos también el serio problema de la falta de preparación de los propios operadores de justicia. No me estoy refiriendo solamente a los jueces, sino también me refiero a abogados y fiscales, y también a jueces. No en todos los casos, pero hay fallas. Para continuar con nuestro tema, doctor, vamos a ir a una pausa y volvemos, por favor. Muy bien. Volvemos, señores. Volvemos, señores televidentes. Doctor, como conversábamos, algunas características de este proceso inmediato trae a veces o genera descubrir algunas deficiencias propias del sistema y tal vez de las personas que intervienen dentro de un proceso penal. Claro. Debemos recordar que para que se lleve a cabo un proceso justo, cada una de las partes dentro del proceso debe tener un tiempo suficiente para prepararse. Tanto por parte del fiscal, tanto por el lado del abogado defensor del imputado, y también del agraviado que quiera intervenir en el proceso y constituirse como parte, en este caso como actor civil, también tiene derecho a tener un plazo razonable para poder ejercer su defensa. Entonces, esto ha conllevado que se establezcan plazos en un proceso común, más o menos adecuados, y es por eso que se establece que una vez que se ha llevado a cabo la investigación preparatoria por 120 días, hay una etapa intermedia en la que se debate si debe o no pasar el caso a un juicio, y una vez que pase ese filtro y se dispone que debe pasar a juicio, entre esa fecha hasta la convocatoria del juicio, no debe haber un plazo menor de 10 días. Ese es un plazo ordinario y razonable. En el proceso común no ocurre nada de eso. Y es por eso que los abogados están de alguna manera contra las cuerdas. Pero contra esta situación tenemos que las pruebas que se tienen son evidentes, han sido vistas por personas que se supone están presentes en el juicio para corroborar todo lo que ha sucedido. Se trata de, cuando hablamos de flagrancia, estamos hablando de delitos o personas que han sido descubiertas en el momento preciso en que han estado cometiendo el delito o que acaban de cometerlo. Esa es la flagrancia. Entonces hay evidencia suficiente. Eso hace que se flexibilicen muchas veces los plazos para poder defenderse, pero no desaparece el plazo para defenderse. Por eso les decía que en los casos más complejos, los más difíciles, los que tengan una pena demasiado grave, y la Corte Suprema ya está ensayando algunas iniciativas o algunos criterios, estableciendo, por ejemplo, que cuando la pena mínima probable sea mayor a 15 años de prisión, de preferencia no se lleven a cabo dentro de un proceso inmediato, sino que se lleve mejor a cabo un proceso común. Y esto básicamente tiene relación, pues digamos,
En la práctica se ve que a veces un abogado, tal vez un representante de la fiscalía o cualquier otra parte que intervenga en un proceso, a veces por la poca tiempo que tiene, tal vez no prepara una buena alegación, dado que ustedes básicamente lo que se ve es básicamente en audiencias, ¿no? En audiencias, en base a lo que ha propuesto cada parte, cada abogado, es lo que se, digamos, resuelven ustedes. Y más que todo, si se guía por las líneas jurisprudenciales, creo que se puede llevar algunos, digamos, algunos adecuamientos de la ley, algunas buenas prácticas que se puede llevar a la ley para que se pueda desenvolver mejor ese tipo de proceso. Sí, el desarrollo del derecho obliga a los abogados, fiscales y jueces a especializarse. Aquella vieja práctica de los abogados, por ejemplo, de ser todistas, es decir, de asumir defensas en el derecho de todas las áreas, civil, laboral, penal, tributario, no hace sino demostrar la precariedad de su formación, porque para poder defender, por ejemplo, un proceso penal, debe tratarse de un abogado suficientemente preparado en el área del derecho penal y en el área del derecho procesal penal. Y además de ello, conocer a la perfección el caso, es decir, conocer cada uno de los detalles, haber conversado con el imputado, de preferencia incluso haber dialogado o conferenciado con el agraviado y los testigos si es que existen, haber revisado cada uno de los elementos de convicción que tiene la fiscalía o la policía, de modo que en el momento de la audiencia esté suficientemente preparado y pueda ejercer debidamente la defensa de su defendido, del procesado. De igual modo el fiscal tiene que dominar todas estas ramas del derecho que se está mencionando y además también conocer el caso, de modo que el día de la audiencia ambas partes, ambos litigantes, están en igualdad de condiciones para proporcionar información de calidad al juez, de modo que no van a tener problemas de ignorancia, de no conocer algún detalle, porque muchas veces los jueces hacemos preguntas aclaratorias a fin de que sustenten algunos aspectos que están flojos. Si no están preparados no lo saben hacer y entonces el juez con la información básica e incierta proporción que se proporciona no está en las mejores condiciones de emitir una resolución ajustada a derecho. Y es por eso que en muchas ocasiones es que ante esta falta de preparación no se puede ordenar o prisiones o condenas de las personas. Entonces la exigencia es mayúscula para ambas partes. Más aún cuando en los procesos penales casi todo se resuelve en audiencia. Y estar en audiencia implica que debo conocer y dar respuesta inmediata a cada una de las incidencias que se producen. No tengo tiempo, sea juez, sea fiscal o sea defensor, de pedir suspensiones para ir a correr a buscar un libro o un texto para poder sustentar mis alegaciones o mis respuestas, resoluciones como juez. Todo se tiene que hacer en el acto. Entonces, la exigencia para los penalistas considero que en este momento es mayor que en cualquier otra área de algún otro tipo de proceso, sea civil, laboral, porque ahí todavía se pueden suspender los trámites y casi todo se hace de repente en una oficina por parte del abogado o en su despacho por parte del juez para la prohibición de resoluciones, situación que no se da en el proceso penal, todo se tiene que hacer en el acto. Entonces, si tenemos jueces mal preparados, ¿qué es lo que puede ocurrir? Me detallan un hecho, llegan a un acuerdo, por ejemplo, el fiscal y el imputado. El hecho de que lleguen a un acuerdo fiscal e imputado no implica necesariamente que yo, juez, tenga que aprobar ese acuerdo. El juez mantiene su función jurisdiccional, el poder jurisdiccional que le impone la tarea de controlar ese acuerdo. Ese control implica, en primer lugar, verificar que existen, además de estos acuerdos, evidencias que corroboren el hecho que están acordando. En segundo lugar, que el hecho que se ha acordado se adecúe al tipo penal, es decir, que se adecúe a la norma que regula el delito, es decir, que efectivamente ese hecho es delictivo. Y en tercer lugar, determinar si la pena que están acordando también es proporcional al hecho que se está acordando.
O sea, no se trata simplemente de aprobar por aprobar. Y esta falencia, ha hecho que muchas veces los jueces, pese al gran número de resoluciones aprobatorias de terminaciones anticipadas en los procesos inmediatos, muchas de ellas no tienen un final feliz y después, más bien, posteriormente son cuestionados por los propios actores porque se dan cuenta que en realidad hicieron un mal acuerdo. Si todos hubieran actuado de modo debido, estos errores no se cometerían. Exacto, todos estos malos o estas prácticas se deben llevar a cabo con total prudencia y con el conocimiento adecuado del caso. Doctor, vamos a una pausa y volvemos con nuestro tema. Volvemos, señores televidentes. Volvemos, señores televidentes, con nuestro tema proceso inmediato y flagrancia. Y doctor, tal vez este tema de la flagrancia creo que es uno de los temas principales en el proceso inmediato. ¿Sobre qué trata este tema, por favor? Bien, la flagrancia es un término que significa, es un término que deviene del término latino denominado flagrare. Flagrare viene de fuego, es decir, es un simbolismo de algo que se ve, la llama que se ve, es decir, ya en términos concretos y humanos, significa que se ve al individuo que está cometiendo el delito. Entonces, eso es lo que se denomina la flagrancia stricto sensu. Pero luego, los doctrinarios y legisladores han visto por conveniente que no es suficiente poder entender la flagrancia solamente como en el momento en el que se está cometiendo el hecho, sino también se ha extendido la interpretación para aquellos casos en el que se encuentra la persona que acaba de cometer el hecho. Es decir, ya se terminó la comisión del delito, pero acaba de cometerlo. Por ejemplo, dentro del cuarto está la persona muerta con una herida de un puñal, nadie vio que lo mató, pero justo cuando el asesino está saliendo por la puerta de la vivienda, es visto y atrapado por la policía y se le encuentra con sangre en las manos y en la ropa, que resulta ser de la víctima. Es otro caso de flagrancia, es decir, que inmediatamente después se le interviene. Pero como no era suficiente esta situación, también se estableció que muchas veces cuando la policía llega y quiere intervenir inmediatamente después que se ha cometido el delito a la persona involucrada, no es rápidamente aprehendido, sino empieza a fugar. Entonces, si ocurre esta situación en la que la policía persigue a la persona sin que exista un momento en que pierde la visibilidad del individuo, también se habla de flagrancia. Entonces estamos hablando de qué cosa? De la flagrancia stricto sensu, y la cuasi flagrancia es cuando se interviene a la persona con posterioridad a la comisión del hecho, pero con evidencias de que acaba de cometerlo y se le interviene inmediatamente o después, pero sin perdérsele de vista a la persona. Pero como tampoco era suficiente, últimamente se ha extendido la flagrancia para otras situaciones, en el que la persona no es vista cometiendo el delito, ni siquiera inmediatamente después de la comisión del hecho, pero sí existen medios tecnológicos que permiten determinar que esa persona lo ha hecho. Y gracias a estos medios tecnológicos es intervenido dentro de las 24 horas después de haberlo cometido. Nos referimos, por ejemplo, a las cámaras filmadoras, audios, o alguna persona que la ha visto y que no es la policía y de todas maneras se le interviene luego de las 24 horas. Y además, aun cuando no existen este tipo de videos o medios tecnológicos, cuando dentro de las 24 horas la persona sea intervenida y se le encuentre evidencia suficiente de que él es el que ha cometido el hecho, como por ejemplo en un caso de robo, encontrarle el televisor, la computadora, etcétera, que acaba de ser sustraída hace algunas horas en la casa. Entonces, a se le denomina
la flagrancia presunta. Entonces, como podrá entenderse, estos 3 casos de flagrancia, de acuerdo al proceso inmediato, deberían ser sometidos a este tipo de procedimiento especial. Creo que no existe mayor problema cuando estamos ante el primer supuesto y el segundo, ante la flagrancia stricto sensu y la flagrancia, la cuasiflagrancia. El problema está en la flagrancia presunta, porque, por ejemplo, en el delito de un robo, los moradores de la vivienda no vieron a la persona que cometió el hecho, solamente saben que se han extraído, se han sustraído su televisor, su computadora. Y a las 12 horas después, la policía interviene a un sospechoso con el televisor y la computadora. ¿Será suficiente para que exista flagrancia? Esta persona podría decir, señor, ¿sabe qué? Yo no lo he robado, yo no lo he sustraído. A mí me lo han dado para vender. Entonces, no podríamos hablar, fíjense, de un delito de flagrancia, de hurto o de robo, y podría tratarse de flagrancia de un caso de receptación, pero la pena es totalmente diferente, es muchísimo menor. Como un tema, doctor, como el caso, digamos, del presentador de televisión que estaba, creo, manejando ebrio y luego fugó y nunca se le ubicó, pero sin embargo, posteriormente se le condenó por otro tipo de delito, como desobediencia, algunos asuntos particulares que tienen unas características totalmente distintas, ¿no? Claro, entonces, por eso, cuando se trata de flagrancia presunta, pienso que el operador fiscal debe tener muchísima prudencia para solicitar la incoación del proceso inmediato. Solamente hacerlo cuando tiene evidencias suficientes de que efectivamente esa persona ha cometido el hecho. Cuanto mayores evidencias se tiene, sería mejor. Si solamente tengo algunas o solamente algunos indicios, de preferencia debo preferir el proceso común para poder, dentro de un plazo prudencial de 120 días o más, recabar mayor elementos de convicción. Claro, estos son todos temas particulares dependiendo de cada caso. Exacto. Y respecto de esto, doctor, tal vez hay algún pronunciamiento de la Corte Suprema, algunos lineamientos para poder dar ese tema de flagrancia. Miren, la Corte Suprema convocó a un pleno jurisdiccional en el que se han reunido ya todos los jueces supremos de la Sala Penal Permanente, de la Sala Penal Provisional, en el que han debatido este tema. Sin embargo, pese a que ya han transcurrido varios meses desde su reunión, el documento de los acuerdos no ha salido a la luz, al menos desde el punto de vista oficial. Extraoficialmente está circulando por internet, incluso hemos visto por ahí algunas fotocopias de un supuesto acuerdo plenario, creo que es el número 2 del 2016, en el que existen algunos lineamientos, pero no estamos seguros de que efectivamente así va a salir el documento oficial. No estamos seguros, porque no tiene ninguna firma, de que efectivamente ya este documento sea el aprobado por los jueces supremos. Pero sí podría decir que en el último Congreso Internacional a propósito de la vigencia de los 10 años del Código Procesal Penal, que se llevó a cabo en Lima, en el Centro de Convenciones de la calle Javier Prado, el doctor César San Martín, uno de los juristas más preclaros del derecho procesal, dio algunas pautas y estableció, por ejemplo, que cuanto más grave es el delito, más evidencias debe haber, porque sería un error mayúsculo poder imponer una pena demasiado severa de repente cuando no existan suficientes evidencias y pueda cometerse un error. Segundo, estableció lo que les acabo de manifestar hace algunos minutos, que es un criterio también que debería manejarse por todos los jueces, que cuando las penas son más de 15 años, de preferencia se establezca también un proceso común. Ha establecido también para los casos de Lima, en el que no en todos
todos los distritos de Lima está vigente el Código Procesal Penal en su plenitud, sino solamente algunas partes. Y estaban preocupados los amigos de Lima porque se ha establecido que una parte del Código Procesal Penal entra en vigencia, sobre todo el tema de la flagrancia y de los procesos inmediatos, pero no se dice nada respecto a cuál es el trámite que se debe seguir en el supuesto que exista un recurso de apelación. Porque el recurso de apelación en el Código Procesal Penal está en otro capítulo, y ese capítulo no está en la ley en el que dicen que se debe aplicar para Lima. Sin embargo, el profesor César San Martín, reitero, juez supremo, también ha establecido que por los principios de congruencia o de coherencia y por el principio de unidad procesal, no podríamos establecer instituciones en forma independiente, sino de modo integral. Debe interpretarse que debe emplearse los artículos del proceso inmediato, así como aquellos también del propio Código Procesal Penal que regulan la apelación. Es decir, vía interpretación extensiva y favorable a las partes, se debe también aplicar al proceso inmediato en Lima todo lo que corresponde a la regulación del Código Procesal Penal respecto a las apelaciones. Más que todo teniendo en cuenta que es un derecho de las partes, un derecho constitucional, la tutela jurisdiccional y el debido proceso en todo caso, ¿no? Exacto. Que es básicamente los pilares tal vez de todo sistema procesal. Doctor, vamos a una pausa y volvemos con nuestro tema. Volvemos, señores televidentes. Volvemos con nuestro programa, señores televidentes. Doctor, nos comentaba pues algunas características de este proceso y aparte también algunos, digamos, cuestionamientos que también se ve a la norma y también la aplicación que se ve tal vez en otros distritos en que no se aplica de forma total lo que es el Código Procesal Penal. Doctor, tal vez algunos retos que le ha impuesto tal vez al Poder Judicial o tal vez cuáles son, digamos, las metas que debería cumplir el Poder Judicial para poderse llevar a cabo eficazmente todo este tipo de procesos inmediatos. Bueno, considero que este proceso inmediato ha hecho que muchas causas que dentro del espectro de las causas que tenemos, que podríamos denominar casos leves o de bagatela, gracias a este proceso inmediato se están resolviendo de modo más rápido, de modo que y culminan rápidamente en la primera fase nomás del proceso inmediato, porque recordemos que el proceso inmediato tiene dos fases bien definidas. El primero, a cargo de un juez de investigación preparatoria que analiza, controla el pedido del fiscal si es que debe pasar la causa al proceso inmediato o no. Y en esa primera fase, sin necesidad de pasarse a juicio, la ley faculta que las partes puedan llegar a un acuerdo. Y entre estos acuerdos encontramos la terminación anticipada. Entonces, la mayoría de casos de procesos por los delitos de omisión de asistencia familiar, que son el gran grueso de la carga procesal que tienen los fiscales y jueces, están concluyendo ahí. Antes no ocurría esto. Como no había procesos inmediatos o no se estaba aplicando conforme correspondía, toda esta carga pasaba a juicio y hacía que los jueces de juzgamiento, que es la segunda fase, se distraigan en una actividad que debió haber culminado antes. Entonces, su esfuerzo iba a estos casos y en los casos difíciles no teníamos el tiempo suficiente como para resolver. Esto está haciendo que cambien las cosas, porque como todos los casos de omisión de asistencia familiar y de conducción en estado de ebriedad están terminando en la primera fase, esto permite que el juez de juzgamiento tenga un tiempo más holgado para poder tener más tiempo para el debate y resolución de los casos más difíciles. Esto, a su vez, va a significar que existan menos equivocaciones y las decisiones sean mucho más justas.
Y por supuesto esto en beneficio de la colectividad, porque de esta manera, teniéndose sentencias más justas, la comunidad se va a identificar más con su poder judicial. Este es un logro que se está permitiendo gracias a esta ley. Es imperfecta, pero tiene logros, y supongo yo que conforme pase el tiempo se va a ir afinando para poder tener resultados mucho más óptimos. ¿No? Particularmente, tal vez uno de, digamos, los logros que se está logrando a través de esta norma sea la implementación de nuevos juzgados de flagrancia. Y básicamente estos juzgados de flagrancia, ¿de qué forma actúan? ¿Cuál es mayormente el trámite que tal vez le ocurre a un proceso inmediato para llegar a su etapa final o conclusiva? Bien, como le decía, el proceso inmediato tiene dos fases. El primero, en el que el fiscal solicita que el juez de investigación preparatoria autorice a que esa causa pase al proceso inmediato. Entonces se lleva a cabo una audiencia rapidísima, porque en el caso de detenidos tienen apenas 3 días para que se convoque esa audiencia. Y si el juez de investigación preparatoria autoriza que se lleve a cabo, entonces se remite, se autoriza que el fiscal pueda formular su acusación, y el fiscal tiene que formular su acusación en el término de 24 horas. Al cabo de ese plazo, el juez de investigación preparatoria remite todo lo actuado al juez de juzgamiento para que convoque a una audiencia. Es la segunda fase, este es el juicio. ¿Ya? Es una audiencia única en el que en primer lugar se debaten si se deben o no admitir medios de prueba, si hay o no medios de defensa planteados por el imputado con su defensor, etc. Y una vez que se sanea esto, se pasa propiamente a la actuación de medios de prueba, que es el juicio mismo. Entonces, y también esta convocatoria, este juicio en caso de detenido se hace dentro del término de 3 días. Esto significa que teóricamente un juicio en un proceso inmediato no debe durar más de 10 días, a diferencia de un proceso común cuyo estándar más o menos es de 9 a 10 meses. En los casos más difíciles duran hasta 3 años. Entonces este proceso sumarísimo genera pues una respuesta rapidísima del sistema, ¿no? Entonces es un logro, ¿no? Es un logro. Doctor, y dado tal vez estos plazos tan cortos, los fiscales pueden pedir medidas coercitivas contra tal vez los imputados. ¿Es posible tal vez para poder, digamos, evitar que tal vez pueda ocurrir una ampliación de un plazo, una prórroga, y se puede evitar se pueda perder un plazo? En todo caso, tal vez evitar con ello tal vez un riesgo de fuga, una obstaculización de peligro procesal, como se da en algunos casos. Muy buena pregunta. Cuando estamos en la primera fase, en la que el fiscal solicita que se autorice el proceso inmediato, tiene la facultad también de hacer otros pedidos en forma paralela. Y en este caso puede pedir la prisión preventiva del sujeto que ha sido intervenido en flagrancia. Y entonces dentro de esa primera fase, en esta primera audiencia, el juez de investigación preparatoria, en atención a la fuerza de los elementos de convicción que se tenga, puede ordenar la prisión. De modo que la continuación del proceso en la segunda fase se va a llevar a cabo con la persona detenida. Técnicamente una prisión preventiva. Es para asegurar que la persona participe del juicio, porque en vano sería que se intervenga una persona y se le lleve rápidamente a juicio y ésta se frustre por la inconcurrencia del procesado. Entonces, en algunos casos se hace necesario que esté presente. Sí, y eso la norma lo prevé, ¿no? Qué bueno para evitar todo este tipo de inconvenientes que puede ocasionar tal vez la no intervención del procesado, ¿no? Doctor, no quería despedirlo, nos queda corto tiempo, pero sin embargo, tal vez le pediría un mensaje a la población sobre este importante tema. Sí, tenemos una dificultad en cuanto a la actividad probatoria. Cuando se dan estos casos de flagrancia, el fiscal tiene un serio problema de probar en juicio que efectivamente el hecho se ha producido. Y es recurrente que los agraviados o testigos que han participado como, valga la redundancia, como agraviados o que han visto la comisión del hecho, por desidia, por no querer involucrarse o por motivos de trabajo,
no quieren acudir a los juicios. Esto dificulta la labor del fiscal, dificulta la labor de los policías y dificulta la labor también de los jueces. Entonces, en algunos casos, ante esta falta de pruebas, puede caerse en una suerte de impunidad por la propia desidia del ciudadano. Entonces, así como el ciudadano reclama y exige que los operadores de justicia, los policías, fiscales y jueces, actuemos con justicia, evitando la impunidad, también queremos reciprocidad de parte de la comunidad, que también, porque debemos recordar que seguridad ciudadana somos todos. Si el ciudadano no interviene y no participa de modo efectivo, no podría estar exigiendo a sus autoridades que lo puedan hacer porque nos falta ese sustento de prueba. Por eso el llamado a toda la población de que cuando su país, el Poder Judicial, la Fiscalía lo necesite, acuda a los llamados, que no tenga temor, porque la Fiscalía y la Policía le darán la protección debida si es que tiene algún tipo de temor. Eso es todo. Muchas gracias por su mensaje, doctor. Lo felicito por su ponencia y gracias por su participación en este programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, señores televidentes, por habernos sintonizado el día de hoy y esperando nos puedan acompañar en nuestras próximas sesiones. Muchas gracias. Nos despedimos.